iluminación sobre algunos pasajes. Porque recuérdense que a Daniel el Señor le dijo: Daniel, sella estas palabras porque son para los tiempos finales. Daniel se quedó sin entender. Pero que en los tiempos finales el Señor ha estado dando luz sobre algunos pasajes, principalmente lo que corresponde a la semana número 70 de Daniel. Lo que va a suceder en la semana 70. En ese tiempo Daniel estaba queriendo saber lo que iba a pasar y el Señor dijo: no, sella las palabras. Pero después le dice: anda Daniel, no selles esas palabras. Es decir, estaban reveladas. Entonces hay una revelación que se va dando con el correr del tiempo. Entonces este hombre le dice: vio el agua, recién se estaba convirtiendo, y le dice a Felipe: Felipe, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea, ¿qué requisito debo tener para ser bautizado? Entonces Felipe le dijo: si crees, bien puedes. ¿Así dice? Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Creer qué? ¿O en quién? Y entonces sigue diciendo: el etíope respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahí está la clave, ahí está el requisito para ser bautizado. Si hemos creído en Jesucristo como el Hijo de Dios, entonces tenemos el derecho y la facultad de poder bautizarnos, porque el requisito previo es haber creído en el Hijo de Dios. Si no hemos creído en el Hijo de Dios, no podemos bautizarnos. O podemos, pues, pero no debemos. No serviría de nada. Y mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Yo me pregunto, con respecto a aquellas congregaciones que cuando las personas quieren bautizarse, dicen: usted para bautizarse necesita un curso de 6 meses. ¿Qué pasa si en los 6 meses se muere esa persona? ¿De quién es la responsabilidad? Del pastor. Es que solo es creer y bautizarse. Claro, que si conocemos los aspectos del bautismo, vamos a ir con más conciencia. Pero no es de poner un periodo tan largo. En una mañana como hoy uno puede entender lo que es el bautismo y no se necesita tener tanta teología para poder bautizarse. Es bíblico, porque decíamos que el bautismo es bíblico, por cuanto la Escritura se refiere al mismo frecuentemente, asociándolo con otros puntos claves en la vida del creyente en Cristo. Simbólicamente nos recuerda la muerte y la resurrección de Jesús. O sea, bajar a las aguas bautismales está representando la muerte del Señor. Y al subir de las aguas está simbolizando la resurrección de Jesús. Ese es otro simbolismo del bautismo. Por lo cual el bautismo debe hacerse por inmersión, no por aspersión. Tiene que ser sumergida la persona en el agua, porque si no, no se cumpliría con este mandato de que hay que bajar a las aguas para identificarnos en su muerte y subir de las aguas para identificarnos en su resurrección. A la vez dramatiza la muerte y sepultura ¿de quién? Del viejo hombre, o sea, el primer Adán que todos tenemos. Esta naturaleza caída con la cual estamos hechos tiene que ser simbólicamente representada cuando se bautiza. Se está enterrando al hombre viejo del creyente arrepentido, y cuando surge de las aguas se está representando el nacimiento a una nueva vida en Cristo, porque eso se tiene que dar. Por eso decía, si éramos adúlteros, borrachos, idólatras, y seguimos siendo lo mismo, no pasó nada.
no ha habido un cambio en la persona. Se sigue en la misma postura que antes, porque tiene que haber ese cambio. Este simbolismo primario del bautismo se enriquece por el significado del agua misma, o sea, la purificación de la que ya hablamos. Para toda persona, el agua representa limpieza y renovación. En el aspecto personal, Dios nos llama en fe, Dios nos llama en fe por la predicación de su palabra. En segundo término, tenemos que Dios perdona nuestros pecados porque ha habido un arrepentimiento. En tercer lugar, tenemos que Dios nos bautiza a través de la iglesia por medio de la obediencia a su palabra. Cuarto, Dios nos promete salvación por medio de su Hijo Jesucristo. El bautismo es un encuentro de la acción de Dios con nuestra propia acción. Ya tienen que fusionarse las dos acciones para que esto sea efectivo en la vida. Además, el bautismo es un pacto sacramental. Fíjese que para la iglesia Dios dejó establecido únicamente dos sacramentos o dos ordenanzas, llamémosle así. Una es tomar la Santa Cena y bautizar. De manera que tenemos el compromiso de cumplir con esas dos ordenanzas. Entonces aquí vemos que es un pacto entre Dios y nosotros, y es un pacto sacramental que ocurre dentro de la comunidad, o sea, la iglesia. La elección por Cristo no es un asunto privado. El acto del bautismo involucra nuestra vida entera y se declara en público. Debe declararse en público. Normalmente debe de hacerse así. Podría haber alguna excepción, una persona que esté en un hospital, está falleciendo, o está en su casa, en su lecho de muerte, y en ese momento la persona quiere aceptar a Cristo y quiere bautizarse, porque ha llegado el momento en ponerse a cuentas con Dios, pero no se le puede sacar de la casa. Cuando él hace su decisión, el Señor se arrepiente, el Señor lo recibe en su gracia, lo perdona, pero no se le puede llevar a un lugar de bautismo. Si se pudiera, enhorabuena, pero si no, por causa de la enfermedad que tenga, pues por fe, vamos a ver, esa persona ya no tuvo oportunidad. Pero no es que no haya querido. En último instante, como ladrón en la cruz, se arrepintió y entonces no está obligado, digamos, a bautizarse porque las circunstancias no se lo permiten. Si fuera posible sería bueno, pero algunas veces no se da esa situación. El bautismo cristiano es a la vez una celebración y testimonio de la intención del creyente de seguir los pasos de Cristo. Porque en eso consiste el cristianismo, que nosotros queremos andar como Él anduvo. Debemos de vivir como Él vivió. Debemos de hacer lo que Él hizo. Debemos de pensar como Él pensó. Debemos de hablar como Él habló. Ese es el cristianismo. Entonces, por eso decimos que es el testimonio de la intención del creyente de seguir los pasos de Cristo. Gálatas 3:26 nos dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Aquí en todos, la palabra todos no es todo el universo. ¿Cuántas personas? Diríamos, es el universo de los cristianos, un subuniverso. Todos los que hemos creído en Cristo somos hijos de Dios. Es categoría. Somos hijos de Dios por la fe en Jesús, en Cristo Jesús, por la fe. El 27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ese es otro beneficio para el creyente, estar revestido de Cristo. Y el 29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois,
y herederos según la promesa. ¿Se recuerdan cuando el Señor habló con los sacerdotes en aquella ocasión allá en Jerusalén? Y los sacerdotes le dijeron al Señor: nosotros somos hijos de Abraham, porque descendemos de Abraham. Y el Señor dijo: ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo. O sea, le dice unas palabras bien fuertes. Y realmente, si uno lo viera literalmente, físicamente, ellos eran descendientes de Abraham, porque eran judíos. Pero lo que el Señor nos dice aquí es que los hijos de Dios somos los que lo somos en Abraham, cuando somos linaje de Abraham, porque por la fe hemos creído en Cristo, y somos los herederos de las promesas que le ha dejado establecidas en su palabra.